de Inspirational Soul. Mi nombre es Carla. Ricardo, mucho gusto. Y como ya dijo el hombre azul, vamos a hablar de la música como una energía universal. Entonces, sí les pido como que un poquito de, bastante atención, de hecho, y más que creer de lo que les voy a contar, quiero que lo comprendan, que traten de comprenderlo, y yo también voy a tratar de explicarles lo más fácil posible y didáctico. Entonces, iniciando ya con el tema de la música como energía universal, la música es un conjunto de sonidos. Entonces, estos sonidos están implícitos en el universo. Entonces, vamos a tomar unas partes por ejemplo, de la Biblia cristiana. La Biblia cristiana nos dice, primero fue el verbo, o primero fue la palabra. Dice, vino Dios y dijo, hágase la tierra, y dijo, hágase el sol. O sea, él verbalizó las palabras y así creó la tierra, digamos. Por otro lado, tenemos al hinduismo o al budismo, que dice que primero fue el Om, el sonido primordial. Por otro lado, también tenemos a la filosofía. Los filósofos griegos decían que primero fue el logos. El logos. Es una palabra derivada del latín que quiere decir como que conocimiento. Entonces, pero este conocimiento es reflejado hacia la vibración. Logos o tratado. En psicología, por ejemplo, viene del griego psico y logos. Y logos significa un tratado, o conocimiento, o ciencia. Es una manera de interpretar las cosas, digamos así, logos. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a la ciencia. La ciencia nos habla de que primero existió el Big Bang. Entonces, como vemos, todas estas frecuencias, como es este campo vibracional, es una raíz de la que a partir de eso salen todos los demás conocimientos. Es decir, que toda experiencia que tengamos nosotros, ya sea espiritual, sea religiosa, sea científica, todo viene a raíz de la vibración. Ahorita lo percibimos con esta relación que les dice de lo que dice la Biblia, el hinduismo, la ciencia, etc. Entonces, podemos decir que la onda es el fenómeno primordial que dio el origen a nuestro mundo. Bueno, entonces, para estudiar como que en nuestras leyes físicas estos eventos planetarios y universales que se dan, se creó la cimática. Un músico del siglo XVIII que se llama Ernst Chladni, él se le considera como un genio de la música del entonces. Él empezó a tratar de enseñar cómo la materia se ve afectada por el sonido. Entonces lo que él hizo fue en unas placas de metal, unas placas así de metal puestas horizontalmente, de diferentes formas, diferentes tamaños, les añadió granos de arena sobre las placas. Y con un arco de violín como que le cogió sobre el filo de la placa y le rasgó. Entonces esto produce una vibración y un sonido. Lo que pasó con esto fue que los granos de arena sobre las placas adoptaron formas y patrones que están en la naturaleza. Por ejemplo, en las figuras asomaban, pueden buscar en el internet los patrones de Chladni. Entonces, había figuras que hay en la naturaleza, como en las caparazones de las tortugas, como en las manchas de la jirafa, en una flor, o sea, representan todo lo que hay en la naturaleza. Y este músico registró todos estos patrones que logró captar. Por otro lado, ya pasado el tiempo, en los años 60, empezaron a profundizar en este tema de este tipo de experimentación. Entonces, ya empezaron como que con líquidos a ponerles las frecuencias a los líquidos. Ustedes saben que si el agua refleja, o sea, si tocamos el agua, emana ondas. Si le ponemos vibraciones, emana ondas. Entonces, en el agua se presentaron los mismos patrones de la naturaleza. Y para hacerlo un poquito más complejo, empezaron a añadir sólidos a los líquidos. Añadiendo sólidos a los líquidos tipo maicena, es como que se vuelve esta masa como gelatinosa,
y añadiéndoles la frecuencia, pero ya en tonos, en diferenciación de tonos, o sea, en octavas, en notas, entre notas altas y bajas, lo que pasó con esta como masa se empezó a elevar y a formar como un organismo. Entonces ya eran unos patrones un poco más complejos. Bueno, continuando con este tema de las experimentaciones de los científicos, ya posteriormente tenemos el más claro ejemplo y más simple ejemplo, que es la radio. La radio es una manifestación física de las ondas sonoras que recibe, ¿no? Entonces hace una manifestación física para que nosotros podamos escuchar. Asimismo, vamos a hacer la relación de la radio con el cuerpo humano. Entonces, nuestros sentimientos y nuestras emociones son la manifestación física de la vibra en la que estemos nosotros. Por eso es que decimos, esta persona me da mala vibra o esta persona me da buena vibra. A eso se refiere. Y según nuestras vibras se manifiestan nuestros sentimientos. Sí, bueno, ya topando un poquito el tema de lo humano y cómo se perciben los sonidos con este súper aparato que tenemos, que es el cuerpo humano. En base a un poquito de conocimiento de psicología, hombre azul, lo que tengo que decir es que, bueno, quisiera primero explicar el proceso, ¿no? De cómo el estímulo sonoro llega al cerebro. Tú sabes que viajan por unas ondas en el aire y llega a estos aparatos tan hermosos que tenemos y diseñados para receptar los estímulos sonoros, ¿no? Entonces hay unos huesecillos que comienzan a moverse. Estos huesecillos transforman en energía eléctrica. La energía eléctrica te da un estímulo. Entonces, dependiendo del bagaje que tú tengas, de un baúl de recuerdo que tú tengas, vas a tener la reacción emocional. Por ejemplo, cuando escuché tu canción, al inicio, la primera que tocaste, fue como que un ritmo súper tranquilo, lento, me transmitía calma, ¿me entiendes? Mi bagaje interno, mi memoria pasada sobre estos sonidos, me transmite paz y calma. Entonces, gracias a estos recuerdos que yo tengo, mi cuerpo reacciona en una forma estimulante. Entonces, eso es un poquito de cómo funciona, cómo es la psicología, cómo es la ciencia del sonido. Hablarles un poquito sobre el pasado evolutivo de esta manera de reconocer los sonidos, ¿no? Porque era vital para los hombres de las cavernas saber reconocer los sonidos. Si es que tú reconocías que algo extraño se venía por la selva o por la sabana africana, era muy importante porque tenías que escucharlo, reconocerlo, pelear o huir, ¿me entiendes? Entonces, este desarrollo que nosotros tenemos para la detección de sonidos es vital para la especie. Eso nada más, por la parte psicológica. Y bueno, y regresando un poquito al tema de Chladni y sus patrones, me faltó mencionarle que estos patrones están en toda la naturaleza. Lo que me mencionen están estos patrones. Estos patrones son repetibles, o sea, son idénticos arriba en el universo como aquí en la Tierra, y no son aleatorios, porque la coincidencia, así no me crean, no existe. Nada es coincidencia en la vida. Entonces, podemos decir que estas ondas sonoras que crean los elementos del universo son una manifestación de ruido y orden, o podemos decir de cambio y equilibrio. O sea, es como que el caos y la paz al mismo tiempo. Y así se fusionan y así se crea y se expande el universo. Y existe un equilibrio al mismo tiempo. Ajá, existe un equilibrio entre estas dos. Es como el yin-yang. Bueno, y volviendo a este tema de la radio y de las emociones, que las emociones son una manifestación de nuestra vibración, existen solo dos sentimientos de emociones que el humano puede sentir: el miedo y el amor. Nada más, miedo y amor. A partir de eso se derivan las demás emociones que tenemos, que el humano, o sea, exagera ya en tener emociones a veces, pero está bien, está muy bien. Entonces, puedo decir que el amor tiene una longitud, no sé si ven este dibujito, dice amor, tiene una longitud ahí, una longitud de onda corta y rápida. Si ven, es corta y rápida. Mientras que el miedo tiene una longitud de onda ancha y lenta. Por ejemplo, hombre azul, tú has escuchado de ley los
los sonidos disonantes, ¿no es cierto? Digamos, esos son más parecidos a esta onda del miedo. Y son los que yo te mencionaba, que estos sonidos disonantes teníamos que captarles de ley en la época de las cavernas, porque era fundamental para la evolución. El miedo produce disonancia en tu cuerpo. O sea, ya te voy a explicar cómo funciona esto en nuestro cuerpo y cómo se produce esta disonancia. Entonces, esto de la onda corta, onda larga y lenta del miedo, es lo que lleva a que en nuestra sociedad lo que más veamos es noticieros de asesinatos, de muerte, de robos, o películas de guerra, de todo eso. O sea, los medios es como que nos bombardean con estas cuestiones de miedo para que nuestras vibras se manejen en ese estado. Pero ya depende de la conciencia que tenga uno también y de cómo deje que le afecten estas vibras o lo que ve en la televisión. Entonces, a lo que te iba a explicar con la relación con el cuerpo, me voy a ir hacia el ADN, hacia lo esencial del humano. El ADN, ya metiéndonos un poquito en biología, nosotros deberíamos tener 64 códigos que se configuran con las diferentes, que se configuran con los aminoácidos. O sea, la unión de los aminoácidos, de todos los que existen, deberían formar estos 64 códigos en nuestro ADN, pero solo tenemos activos 20 códigos de ADN. No sé si se acuerdan que en el colegio, en biología, nos enseñaban estas de la guanina, la citosina, la tiamina, estas vainas ahí que nunca me aprendí. Bueno, se dividen en los esenciales, que según la ciencia son los únicos que nos sirven, y los no esenciales, que según la ciencia no son como que tan necesarios para el ser humano. Y a esto le consideran el ADN basura, la cual no es cierto, simplemente es que no están activados estos códigos. Entonces, el interruptor que activa estos códigos genéticos es la vibración. Por ejemplo, un individuo que está viviendo en miedo constante, que ve todo el tiempo los noticieros y está en una paranoia constante de que le van a robar, le van a matar, no sé, que le pueda pasar cualquier cosa, está limitando a su ADN, está limitándole porque hace que el ADN se contraiga y que las ondas se produzcan ondas de miedo. Entonces, verán, este de acá atrás hice un dibujo del ADN, es supuestamente el ADN. Sí, se entiende. Entonces voy a sobreponer la onda de miedo que les enseñé antes. Entonces, como ven, la onda que es lenta y larga del miedo activa ciertas zonas del ADN, ¿ok? Y aquí el ADN supuestamente está comprimido. Pero en el caso del amor, si es una persona que está optimista todo el tiempo, que tiene buenas vibras todo el tiempo, que es feliz y todo eso, va a tener vibras de amor en su cuerpo. Entonces, como vemos que es una onda más rápida y corta, se ve clarito cómo activa más zonas del ADN. ¿Sí ven? ¿Sí cacharon eso? Ya. Entonces, esa es la relación de lo que podríamos decir de los disonantes y de lo que mencionaba acá, porque no tiene como que concordancia ni armonía con tu ser, digamos así. Entonces, esto, o sea, si una persona que vive con miedo limita su ADN, por ende, su regeneración celular va a estar limitada, sus células van a crecer deformes y por eso es que hay igual tantas enfermedades. Las enfermedades igual es como que todo emocional a la final. Las enfermedades se adquieren porque, no sé, no sabemos llevar nuestra vida, no sé. Bueno, y por otro lado tenemos esta persona que es optimista, que tiene buena vibra todo el tiempo. Esta persona va a tener una diferente biología celular. Sus células se van a regenerar más rápido, y entonces va a haber este equilibrio que es lo que se busca. Entonces, como ya dijimos, la música y el sonido es la energía universal. Esta energía universal podemos decir que es la esencia cósmica
que emana diferentes sonidos, vibraciones, frecuencias para crear todo lo que existe. Todos los elementos que están dentro del universo son creados por esta esencia cósmica que es el sonido. Entonces, si nosotros somos esa energía del universo, también tenemos que pensar que nosotros somos el universo. O sea, ¿por qué excluirnos? Somos el universo. ¿Algo que quieras acotar? Había una pregunta por ahí que decía si es que un ciego percibiría la vida peor que un sordo. No lo vería tanto así, más bien lo vería como tendría una desventaja, ¿me entienden? Porque no lograría por lo menos discriminar entre colores y formas, que eso sería muy elemental y básico en un momento tan primitivo como las cavernas, ¿no? He escuchado que existen estudios sobre personas que tienen la audición tan elevada que logran captar como que si fueran imágenes su alrededor, no sé, como en la película Daredevil, no sé si es que han visto, que este man en vez de ver lo que hace es escuchar ¿cómo se llama? Su alrededor. Entonces, eso es un poquito responder a la pregunta que andaba por ahí, que no creo que es peor o mejor percibir el mundo, yo creo que es súper subjetivo, más bien sería un hecho de una desventaja, eso nada más. Ya, bueno, y continuando con esto de las energías, cuando nosotros vinimos a este mundo, cuando nosotros venimos a encarnar en este mundo, olvidamos absolutamente todo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Qué venimos a hacer? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Todo. O sea, nos toca desde niños ir aprendiendo cuál es nuestra esencia y ir descubriendo cuál es nuestro camino. Bueno, pero eso es como que se va dando de a poco. Pero ciertos seres, los que están a cargo de este mundo, los que rigen este mundo, digamos, se han aprovechado de esta facultad de que no nos acordamos de dónde venimos, de quiénes somos, para imponer su energía por medio de un montón de sistemas, como es el educativo, el sistema religioso, el sistema cultural, todas estas cosas que nos meten para, no sé, para desviarnos de ahí de nuestro camino. Ténganlo presente. Por otro lado, cada ser humano emana un campo vibracional. Cada animal emana un campo vibracional, una piedra emana campos vibracionales, o sea, todo. Es falso que nos dicen en la escuela que hay los seres vivos y los seres inertes. Son inertes porque no se mueven ni nada, pero no, dentro de una piedra hay infinidad de vida, hay moléculas que se están moviendo, hay átomos que se están moviendo. Y si es que vibra, quiere decir que produce sonido. Ajá. Entonces ahí un poquito respondemos la cuestión o hablamos sobre lo que estamos en este tema, ¿no? Ajá, es verdad. Entonces, todo es sonido, todo es música, el universo es música. Todo es música, entonces, ya, bueno, igual trayendo a nuestra mente física para entender, imaginémonos un cuenco de cuarzo o estos cuencos tibetanos que utilizan en en las culturas que son más espirituales, digamos. El cuenco de cuarzo, el cuenco tibetano, tiene la facultad de emanar una vibra súper alta al momento que le tocan. Es una vibración de amor, o sea, increíblemente de amor. Los instrumentos reciben estas vibraciones que están en la naturaleza para emitirlas. O sea, y no es que solo con los cuencos de cuarzo, el violín, el piano, la guitarra, el arpa, todos estos instrumentos que son bastante armónicos tienen la función de coger las frecuencias de la Tierra, coger las frecuencias del universo y emanarlas. Y por eso es que tienen la capacidad de limpiar y elevar el campo vibracional del ambiente en donde estén y por ende de los seres que estén dentro del ambiente. O sea, escuchar este tipo de música nos pone bien a la final. Libera endorfinas en el cerebro. Uh-huh. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial vinieron a la Tierra a encarnar grandes espíritus que vinieron a elevar la frecuencia de la Tierra. Entre ellos, músicos. En ese tiempo se tocaba música clásica, hubo un auge de la música clásica bastante amplia.
Entonces, bueno, estos músicos por medio de sus instrumentos lo que hacían es emanar esta frecuencia. Antes se tenía, bueno, todos estos músicos se habían reunido y habían acordado entre ellos que, o sea, querían llegar como que a la afinación más armoniosa para poder tocar, o sea, esa era su finalidad, eran músicos. Entonces ellos llegaron a que cuando se afina la nota La en 432 Hz, es armonioso con el cuerpo. Bueno, es otro tema más extenso esto de las frecuencias que le podemos hacer otro rato. Esto empezó a sanar a la gente, empezó a calmar a la gente. Las familias empezaron a contratar a estos músicos para que les toquen privadamente las arpas y estas cosas para calmar el ambiente de sus casas. Se los llevaba también estos músicos a los hospitales, a los loqueros, ahí para sanar a la gente. Entonces esto llamó full la atención en ese entonces del partido nazi y de la industria musical gringa, que como siempre han querido acaparar todo, ya sea en lo político, en lo musical, en el cine, en lo que se imaginen, ellos están metidos, estos gringos y en su tiempo los nazis. Entonces lo que hicieron es cambiar esta frecuencia, esta afinación que se usaba antes a 440 Hz, que es una frecuencia que no es armoniosa. A ver, 432 Hz es una frecuencia armoniosa con el planeta porque tiene un balance sónico con el número áureo. No sé si alguna vez escucharon del número áureo o el número phi. Es como que la perfección en los números en la naturaleza. Es lo que se ve, los números reflejados en la naturaleza. Entonces, el 432 Hz tiene armonía y consonancia con la naturaleza, mientras que el 440 Hz es algo inarmónico. Entonces, tiene efectos profundos en nuestro ADN, como ya les había explicado con esto de las ondas. Pero bueno, esto ya no importa en cuántos hertz se maneje la música ahorita, porque a partir del 2012 lo que predijeron los mayas fue que la vibración de la Tierra iba a subir. Entonces ahorita está, no sé en qué vibración está la Tierra, pero está subiendo cada vez más. Bueno, entonces se mantuvo así durante todo este tiempo hasta 1965, que llegaron seres de las estrellas, otra vez empezaron a encarnar músicos y seres de las estrellas descendientes de razas delfinianas, ballenescas, belugianas, que con su música, y ellos rompieron el patrón que impusieron los nazis y los gringos de la frecuencia 440 Hz, rompieron y empezaron a tocar otra vez en 432 Hz. Ellos tenían una música psicodélica, empezaron a tocar rock sinfónico, un rock progresivo, y su música es manejada específicamente con música cetácea. Estoy hablando de Pink Floyd. Ellos vinieron y rompieron todo esquema, o sea, y aparte de su música que es así calmante y todo eso, su mensaje es bastante, o sea, es como que ayuda a despertar la conciencia de las personas que la escuchan. O sea, ya todos conocen a Pink Floyd y saben cuáles son sus canciones, o sea, son súper conocidas. Su último álbum, The Endless River, es como que su consagración, porque fue el disco más cetáceo, con música cetácea, es más sinfónico que nada, y ya, con eso hicieron como que su consagración con la música cetácea, con esta energía cetácea, y si le escuchan, o sea, sí van a sentir como que esa relajación, así esa paz con este álbum. Otro músico que vino a encarnar y para elevar la vibración de la Tierra fue Bob Marley. Él vino a promover la industria del reggae acá, porque es como que una música del gueto, así se le considera como que música del gueto, pero él vino a
como es a promover la industria del reggae y con un mensaje 100% de amor. O sea, could you be loved or be loved? Es como que solo habla de amor por Bob Marley. Y también se maneja con este ritmo y esta energía cetácea. Y por otro lado tenemos, creo que uno de mis cantantes favoritos, que es Gustavo Cerati. Su guitarra, sus sonidos también son energía cetácea. Y aparte de eso, Gustavo Cerati es una historia bastante interesante que igual podemos hablar otro rato, pero él es un alma súper experimentado, o sea, encarnó un montón de vidas, es súper experimentado, entonces él tiene un conocimiento súper profundo del universo y eso es de lo que habla en sus canciones. Ese mensaje muy pocas personas logran, o sea, entender. Es como que necesitas saber un poco más del universo para comprender en sí qué son sus letras y sus canciones. Y para finalizar, quiero hablarles un poquito de los animales y la función que cumplen en la Tierra. Los animales son pilares energéticos súper fuertes, o sea, ellos vienen acá, pero para mantener el equilibrio de la Tierra, de las vibraciones de la Tierra, bastante. Entonces, por ejemplo, de los que les mencioné, los cetáceos, las ballenas, los sonidos de las ballenas, los sonidos de los delfines, todos esos lo que hacen es elevar la frecuencia del mar, por ende de la tierra. Por otro lado tenemos a estos animales que tienen cuernos y cachos, como el rinoceronte, los elefantes, los toros, ¿cuál más? Los venados, todos estos, que con sus cachos lo que hacen es recibir la frecuencia del universo y anclarla al planeta Tierra. Es por eso que estos animales se les masacra prácticamente. A los elefantes se les corta sus cuernitos, el marfil. Los rinocerontes ya están extintos, los rinocerontes. Recién vi que ya se extinguió el último rinoceronte. A los toros la masacre de las corridas de toros. Entonces es como que hay que ver más profundo el porqué de qué pasan estas cosas. O sea, es como que nos afecta directamente a nosotros porque estos animales elevan la frecuencia del planeta. Entonces, es muy relacionado, hay músicos que saben percibir estas energías, por ejemplo, la cetácea, la felina, y es lo que yo he comentado al Hombre Azul. Tiene unas canciones que son unos intros de guitarra con unos sonidos totalmente cetáceos, o sea, unos sonidos como él decía que la primera canción le calmó, así, y hubo una canción en un live, no sé, que estabas tocando como con un clavo la guitarra o algo así, y eso me sonó lo más cetáceo, así. Entonces, estos músicos que a la final vienen y encuentran su esencia y la transmiten, es como que hacen la misma función que un animal de elevar la frecuencia de la tierra. Entonces, eso es lo que está haciendo también el Hombre Azul. Sigue haciendo música, muchas gracias. Verás, sí es posible que esta energía emane vibraciones positivas, ¿ya? Como te habíamos mencionado antes, es como que tienes que ser consciente. El momento que tú haces consciente de este tipo de cosas, que no sé, que manipularon la música y lo que sea, tú ya escuchas de diferente manera las cosas, tú ya sabes discernir entre lo que es mala vibra, lo que es buena vibra a la final, pero no, o sea, no, Pink Floyd sí cambió esta frecuencia, en sus primeros álbumes cambió la frecuencia y todo el tiempo se mantuvieron con estos sonidos cetáceos. Es como que no tiene que ver, en ese punto no tiene que ver tanto la frecuencia en la que suene, sino el tipo de sonido que emite. O sea, la ballena puede estar produciendo frecuencias altas, bajas en su canto, ¿no? Pero lo que te transmite el sonido de la ballena, o sea, esos altos y bajos es lo que vibra en ti. Entonces, y como te digo, ya no importa en cuál es la frecuencia que se toque hoy o que se tocaba, porque la Tierra está subiendo de frecuencia todo el tiempo. Entonces, eso fue como que quedó ahí. O sea, fue en ese tiempo de los nazis y quedó ahí. Hoy ya no sé en qué nos estamos, ni sé la vibra de la Tierra, ni sé en qué frecuencia se maneja la música, pero bueno, eso. Yo creería también que depende muchísimo del instrumento musical
de qué está diseñado el instrumento musical y cómo produce estas vibraciones, ¿no? Yo creo que se emiten diferentes ondas sonoras dependiendo del instrumento musical y dependiendo de qué material está hecho, ¿no? Claro, no es lo mismo No es un violín chino que un violín de Viena o algo así. Incluso han ido evolucionando bastantísimo los instrumentos musicales. Y que ahora la gente que estudia la música y que sigue música está a la par con la ciencia, ¿me entiendes? Han descubierto muchísimas cosas como la función de las frecuencias, de las vibraciones. Entonces la música ha ido a la par con la ciencia, ha ido evolucionando, se ha ido depurando, ha ido haciéndose mejor, digamos, y igual los instrumentos. Y ponte igual en el siglo XVIII de lo que te hablaba de este músico alemán Ernst. Bueno, él no solo estudió esto de las placas y de los patrones que forma la arena, sino que también investigó en la afinación de los instrumentos. O sea, la gente que fabricaba los instrumentos usaba este mismo procedimiento, digamos. Ponte en la base de la guitarra, ponían los granos de arena, le mandaban la frecuencia y veían hacia dónde se movían los granos de arena. O sea, a ver si el sonido se está expandiendo en el alrededor de la guitarra, o yo qué sé. Entonces, sí se usa, está todo relacionado con todo. Entonces, sí se usa esto de las frecuencias para ver qué tan bueno es un instrumento. Bueno, y también para concluir, a la final, no importa lo que escuches, no importa lo que hagas, si te produce euforia, si te produce buena vibra, sí, o sea, lo que hagas, no importa si te hace sentir bien, porque ponte, si te pones a escuchar, si te sientes mal, te dejó tu novia y te pones a escuchar músicas depresivas, entonces es como que estás aportando a esto de que las vibras sean negativas para ti.